Satanás es un personaje clave en la cultura occidental. Traspasando lo estrictamente religioso, se ha ido incorporando a la sociedad, ya sea a través del folclore, de la literatura o de nuestras pesadillas infantiles. Se puede creer en él o no, pero lo indudable es que como arquetipo, como figura legendaria o como simple expresión de nuestros propios demonios interiores, Satanás lleva 20 siglos entre nosotros. Sin embargo, hay aspectos en su figura que no están del todo resueltos, o al menos que plantean dudas. Por ejemplo, su origen. ¿Cómo fue incorporando ese papel negativo dentro de la religión judio-cristiana? ¿Por qué se mete en el mismo saco a Satanás, al diablo, a Lucifer y a los demonios? ¿Es real o es una invención de la Iglesia? Y sobre todo, ¿estamos siendo justos con él? Está aquí, entre nosotros, o mejor aún, formando parte de nosotros. Odiado, temido, quizás secretamente admirado, Satanás es una figura fundamental en la cultura judeocristiana, tan importante como la de Jesús o la de Dios, porque no se puede creer en ellos sin creer también en Él. Está claro que racionalmente, intelectualmente, la mayoría prescindimos de Satanás. Lo consideramos un mito, una fantasía, pero más abajo de la creencia, en el terreno de los sentimientos, de lo afectivo, sigue tan vigente y tan real como siempre. Es el malo de la historia, el que instiga las más bajas acciones, el que siempre acechante se sirve de nuestras flaquezas para empujarnos al pecado y ganar nuestra alma como si fuese un trofeo para llevarla a su reino infernal. Tan odioso como imprescindible, porque sin él, el drama de lo espiritual impuesto por las religiones carecería de argumentos. Pero ¿quién es o qué es Satanás? ¿Cuál es su historia? En el ánimo popular, en lo literario, en lo filosófico, el diablo es contemplado en dos maneras diferentes. Una lo representa con dignidad, como protagonista de una tragedia. Es el ángel caído, el bello y poderoso ángel que, temeroso de que el recién creado hombre le arrebate su privilegiado puesto en el amor de Dios, se rebela contra aquel al que ama y es arrojado del cielo. La otra versión, la más difundida, es la de un diablo grotesco, repugnante, compendio de todo lo desagradable, sin elegancia o dignidad alguna, destinado a crear espanto o asco en las gentes incultas y que la Iglesia potenció tendenciosamente como la imagen más conveniente para su estrategia catequizadora. Pero ni una ni otra versión es cierta, al menos en sus raíces. Satán y demonio se identificaron, se confundieron en uno solo hace poco más de 2000 años. El concepto que el cristianismo tiene de ese personaje es exactamente el mismo que tenían los judíos en vida de Jesús. Pero antes, en sus orígenes, se trataba de figuras distintas, con funciones y características totalmente independientes. Vayamos primero con Satán. De entrada, no es o no era un nombre propio. En la Biblia hebrea, el término Satán se usa como genérico y equivale a enemigo, a adversario, aplicándolo indistintamente a hombres o a espíritus. Cuando aparece ya como personaje concreto, Satán es un ángel cualquiera, un ángel más al servicio de Yahvé, en este caso, con la función de fiscal.
comprobando el grado de virtud o de entrega a Dios que tienen los hombres. Esa es su misión en el libro de Job. Yahvé presume de la rectitud y piedad de Job, a lo que Satán argumenta, no sin razón, que eso es fácil cuando a uno le va todo bien, pero que si llueven las desgracias, a lo mejor esa bondad se transforma en odio y Job termina renegando de Dios. Es Yahvé quien, aceptando como bueno el argumento de Satán, le ordena a éste que deje a Job en la ruina, que le proporcione una horrible enfermedad, que le deje sin familia. Si no fuera por lo que tiene de simbólico este pasaje, tanto Yahvé como Satán resultan bastante inhumanos. De hecho, el único que queda bien en esta historia es Job. Así pues, en los textos bíblicos antiguos, Satán no es el príncipe del mal, ni actúa por cuenta propia, sino al servicio de Yahvé, como el resto de los ángeles. Luego, en textos más tardíos, se irá definiendo progresivamente como tentador, como instigador del hombre, para que peque o se enfrente a Dios. Y ya que estamos tras la pista de la identidad del diablo, dejemos claro que el nombre de Lucifer, tan extendido, nada tiene que ver con nuestro personaje. Esa metáfora de ángel caído, el más bello de los ángeles, el lucero que se precipita al abismo, es pura fantasía de algunos autores cristianos. El error proviene de un texto de Isaías que dice así: «Como has caído de los cielos, lucero, hijo de la aurora, has sido abatido a tierra, dominado por las naciones. Tú que habías dicho en tu corazón: al cielo voy a subir, por encima de las estrellas de Dios, alzaré mi trono, y me sentaré en el monte de la reunión. Subiré a las alturas de las nubes, me asemejaré al Altísimo. Ya, al Sión ha sido precipitado, a lo más hondo del pozo». Isaías no se refería en ese breve poema a Satanás, sino a Nabucodonosor, el rey de Babilonia, cuya arrogancia había sido vencida por el poder de Yahvé, el Dios judío. Tenemos por tanto un Satán, que es un ángel al servicio de Dios y encargado de las misiones más desagradables desde el punto de vista humano, como es el de ejecutar los castigos decididos por Yahvé, o tentar al hombre para ponerlo a prueba. De otro lado, un Lucifer que no es tal, solo una invención cristiana tardía. Nos quedan los demonios. Israel no fue siempre Israel. Antes de los hebreos existían los cananeos. De ellos incorporaron muchas creencias, como de los hinduarios, de los egipcios y de los griegos, de quienes proviene precisamente el término daemon o daemonium. En tiempos antiguos, los judíos creían en la existencia de seres maléficos, de espíritus con diferentes formas que habitaban sobre todo en el desierto. No era prudente alejarse de los campamentos o de las aldeas cuando llegaban las sombras. El gran día de la purificación, los hebreos introducían mágicamente sus pecados en un macho cabrío y los soltaban en el desierto para que Azazel se alimentase y de paso se libraran de sus pecados. En definitiva, seres de grandes poderes, aliados de la noche y de los animales nocturnos, destinados a atormentar, a engañar y pervertir al hombre, no son servidores de Dios, pero Él permite su existencia. También en esa categoría de demonios estaban los espíritus de los muertos,
o los dioses que adoraban el resto de los pueblos, los gentiles. En textos más tardíos aparece ya un demonio judío como tal, Asmodeo, con el que se enfrenta Tobías y le vence gracias a la oración y a la penitencia. Y finalmente, en esa evolución de una imagen del mal, concretamente en el libro de la sabiduría, se identifica a Satán con la serpiente del paraíso, considerándole el oponente de Dios y el introductor del mal y de la muerte en el mundo, con lo que así se descargaba Yahvé de esa responsabilidad.